Dios me los bendiga a todos en esta hermosa hora. Quiero compartir un tema bastante interesante, como lo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es interesante en cualquier ámbito, de cualquier forma que la prediquemos o que la expongamos. El tema que quiero tratar en esta noche se llama, lo he titulado, los errores más comunes al leer las Escrituras. Los errores más comunes al leer las Escrituras. Quiero poner un ejemplo para iniciar. Si yo estoy en Ecuador y coloco y les digo que vamos a hacer una falesca, y estoy seguro que todos los ecuatorianos me entenderían, o la gran mayoría me entenderían fácilmente que es una falesca, pero estoy seguro que los que están en Colombia no lo van a entender. Entonces, si son cristianos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a poner a orar para que Dios les revele qué es una falesca? No, tienen que buscarse un diccionario para saber qué es una falesca y de esa forma poder entender de qué estoy hablando. Es así como la Escritura, como fue escrita, valga la redundancia, en un idioma original, como fue el hebreo, el arameo y el griego, hay palabras que no vamos a comprender o no vamos a alcanzar a entender fácilmente, por mucho que le pidamos revelación al Señor. Entonces lo que nos toca hacer en ese caso es buscar un diccionario bíblico e investigar el significado real de esa palabra, porque ese significado va variando de acuerdo a los tiempos. No es el mismo significado que se le daba a una palabra hace 2000 años al que se le da en la actualidad. Entonces vamos a mirar que los errores más comunes que se dan por este caso es por la falta de conocimiento de las Escrituras y porque muchas personas, en este caso los cristianos, no quieren buscar herramientas bíblicas en el momento de leer las Escrituras. Ellos dicen, hay unos que optan por decir que ellos no necesitan un diccionario, que no necesitan un comentario bíblico, que no necesitan esas herramientas porque el Espíritu Santo de Dios les revela todo. Y es por eso que cuando van a su congregación, abren la Biblia, leen 6 o 7 versículos y comienzan a hablar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el texto que ellos escogieron para compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver las fórmulas que usaban los profetas para dar su mensaje o para transmitir un mensaje de parte de Dios. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11, vamos a estar viendo, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, dice la poderosa palabra de Dios, dice, mire la fórmula que usó Natán cuando fue a amonestar a David después que éste pecó con Betsabé y estaba ocultando su pecado durante un año. Dice la palabra que Dios envió al profeta Natán para amonestarlo y hacerle saber que él conocía su pecado, que nada valía que lo estuviera ocultando delante de la sociedad, porque Dios conoce los más íntimos secretos de nosotros. Es decir, nosotros si pecamos y lo hacemos ocultamente, no importa, porque de igual forma estamos pecando delante de Dios y Dios sabe qué pecados ocultamos y cuánto nos está afectando en nuestro diario vivir. Entonces dice la Escritura que el profeta Natán se presentó ante el rey David y le dice en el versículo 11, así ha dicho el Señor. Otros decían, así dice Jehová. Entonces esa era una fórmula que usaban ellos para transmitir su mensaje. ¿Y por qué lo decían? Porque ellos no, cuando iban a transmitir un mensaje, no decían, es que a mí me parece, o es mi idea, o yo me imagino. Ellos lo que decían era, así dice el Señor. Es decir, estaban transmitiendo el mensaje que Dios le estaba dando a otra persona. Ellos no le cambiaban nada, sino que le decían, por eso decían, así dice el Señor. Porque estaban transmitiendo un mensaje de parte de Dios y tenían que entregarlo en su totalidad. Pues por eso que usted ve que un mensajero que usted lo contrata para llevar una carta, el mensajero no abre la carta y dice, no, es que esta persona escribió tal cosa, entonces yo le voy a cambiar lo que él dijo porque no está bien. No. Así también debemos hacer nosotros. Cuando vamos a transmitir un mensaje de parte de Dios, tenemos que darlo tal y como el Señor lo dejó escrito en su palabra. Dice también aquí en Primera de Reyes,
primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 14, dice que estaba el rey Acab con el rey Josafat alistándose para una batalla. Entonces vemos que viene el profeta Micaías y le dice al rey, lo mandaron a buscar para que diera el mensaje, y mire lo que dice en Primera de Reyes. Vamos a leerlo para que comprendamos lo que le quiero transmitir en esta hora. El versículo 22, el verso 14, dice que Micaías respondió: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Entonces, muchos de nosotros, yo lo hice en su momento, y yo sé que muchos los continúan haciendo por la falta de conocimiento, dicen esa fórmula: solo diré lo que Jehová me diga. Entonces muchos interpretan esa frase, la transmiten, que se escribió hace más de 2700 años, la trasladan a la actualidad y dicen ellos: yo hablo lo que Dios me pone que diga. Entonces, decir esa frase es sinónimo de no leer la Biblia, de no investigar, de no preparar el mensaje, porque muchos argumentan que los que hacemos eso es porque no tenemos la guianza del Espíritu Santo. Pero es un craso error, porque el hecho de que investiguemos, de que usemos herramientas bíblicas como los diccionarios, los comentarios, libros escritos por eruditos sobre usos y costumbres de esa región, no quiere decir que no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Es más, es mucho mejor ser guiados por el Espíritu y tener estas herramientas. Aquí hay, por ejemplo, yo estoy usando una versión, una Biblia electrónica que se llama MyEastWord, que tiene muchas versiones bíblicas, tiene diccionarios, lo cual me brinda a mí el significado original de una palabra, o se aproxima mucho más que lo que podemos entender en la actualidad. Entonces, el hecho de que digamos lo que Dios nos pone que digamos, se hace más seguro si estudiamos las Escrituras y si nos basamos en la palabra. Porque fíjese que el apóstol Pedro dijo que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Por lo tanto, si vamos a predicar, vamos a evangelizar, es mejor que usemos las Escrituras y no nuestros testimonios. Porque hay gente que sale a evangelizar y usa más su testimonio que las Sagradas Escrituras. Comienzan a decirle a la persona: mira que yo era borracho como tú y hoy Cristo me tiene no sé qué. Yo era ladrón, era mala paga y hoy Cristo me cambió. Entonces se ponen ellos como ejemplo, y entonces cuando esa persona recibe esa supuesta evangelización, que es un testimonio de esa persona, trata de tomar como ejemplo a la persona que lo evangelizó, y si esa persona le falla al Señor, él también terminará fallándole, porque dice: si él le falló, yo también le voy a fallar, porque él es mi ejemplo a seguir. Entonces, el mejor ejemplo a seguir es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que es la medida por el cual nosotros debemos medirnos, valga la redundancia, para tener un crecimiento espiritual. Entonces, así dice el Señor: solo diré lo que Jehová me diga, no es sinónimo de falta de entendimiento, porque es que nosotros no comprendemos por qué dijeron esos personajes esas frases en determinado momento. Por ejemplo, dice el libro de Números, vamos a buscarlo, Números, vaya buscando allí, vaya escribiendo, Números 15. Fíjese, esto es tremendo, esto es poderoso, y si usted le presta atención a esto que estamos haciendo, a este ejercicio que estamos haciendo en esta hora, le va a ser de gran bendición, y usted va a poder comprender la palabra y no se va a dejar engatusar por esos obreros fraudulentos que siempre están buscando a incautos, a personas que ellos ven que no tienen conocimiento bíblico, para engañarlos y para usarlo para hacer sus
travesuras o sus falta de ética para que le oculten sus pecados. Entonces muchos líderes escogen en su congregación a las personas que ellos ven que tienen menos conocimiento y que entre comillas son más espirituales, porque ellos, si su líder o su pastor le dice que es un pecado contradecirlo, ellos optan por no decirle nada para no llevarle la contraria. Entonces todo lo que le diga a ese líder, si está haciendo pecado y está ocultando cosas, está haciendo fraude, el otro lo va a hacer porque él es fiel a su pastor. Entonces nosotros debemos ser fieles a los hombres en la medida que ellos le sean fieles a Dios. Si ese varón que tienes como pastor no es fiel a Dios y te está llevando a ti también para que cometas pecados, que le patrocine sus pecados, aléjate de él, porque Dios te pedirá cuenta. Dice la palabra de Dios en Números 15:32. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés. Estoy leyendo la Reina Valera 1602 purificada. Por eso va a encontrar usted un lenguaje más antiguo, pero no importa. Se los voy a transmitir porque me gusta esta versión. Dice aquí: y Aarón trajeronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Fíjense lo tremendo que es este texto. Dios había dicho o había establecido desde mucho antes de la ley que debían guardar el día de reposo. Pero vemos que un hombre fue sorprendido en pleno día de reposo recogiendo leñas. Entonces, como era el primer caso que se iba a presentar, ellos no sabían cómo ejecutar la sentencia. Entonces se lo llevaron a Moisés y a Aarón, que era Aarón el sacerdote y Moisés el guía de ellos, el líder, para que les dijera qué iban a hacer con esa persona que estaba quebrantando el día de reposo. Porque dice aquí la palabra, porque aún no estaba declarado qué le habían de hacer. Entonces dice aquí: y el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo. Y el Señor habló a Moisés diciendo, vamos a ver, tremenda palabra. Vemos que ellos, al ver este caso, se lo llevaron a su líder porque no sabían qué hacer. Moisés, claro, lógicamente, les dijo que lo llevaran, que lo pusieran preso, mientras que Jehová le mostraba qué iba a hacer. Entonces, basándose en ese texto, en Moisés, tomando el ejemplo de Moisés, muchos ignoran las escrituras o la ponen aparte porque ellos son más espirituales que todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando usted le hace una pregunta sobre cómo debe proceder, ellos dicen: déjame orarle a Dios para ver qué me dice Dios. Siendo que aquí está escrito, la Biblia es un manual para ponerlo en práctica, para poder realizar nuestros actos y estar bien delante de Dios. Pero como esa persona es más espiritual, dice: déjame orarle a Dios para ver qué me muestra. Porque aunque usted no lo crea, hay personas que dicen que ellos se dejan guiar por el Espíritu y que solo hacen lo que Dios les muestra a ellos, las visiones que Dios les da. Entonces la palabra de Dios para ellos está pasada de moda, es anticuada y por eso no la usan. Es más, un predicador muy famoso, Guillermo Maldonado, dice que la Biblia está obsoleta, que tenemos que practicar es lo que el Espíritu de Jehová está dando en este tiempo. Y ese es un craso error. Mire lo que dice Moisés aquí. Dice la palabra de Dios que y Jehová habló a Moisés diciendo, en el versículo 37 de Números 15, dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y eso servirá de franja, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis.
para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dice aquí la palabra que después que Moisés, Dios le dijo la sentencia de ese muchacho, les puso un recordatorio en las orlas de su vestido para que cada vez que lo miraran se acordasen que había unos mandamientos que tenían que seguir. Es decir, no era que cada vez que el pueblo pecara iban a preguntarle a Moisés para que le orara a Dios para ver qué iban a decir. Entonces, usted no va a encontrar más a Moisés por aquí preguntándole a Dios qué iba a hacer en tal caso, porque ya Dios le había dado la Torá o la ley para que cada vez que fuera a proceder, él procediera de acuerdo a la ley de Dios. Y esa sentencia sirvió como ejemplo, y fíjese que se ejecutó en pleno desierto. Entonces, ellos iban a comenzar a cumplir la ley a cabalidad era cuando estuviesen en la tierra prometida, pero este hombre comenzó a pecar desde antes de entrar a la tierra prometida y se le aplicó una sentencia para que sirviese de escarmiento para las futuras generaciones. Entonces, si usted es de los que cuando va a hacer algo, en vez de consultar la palabra de Dios, dice, voy a orarle a Dios para ver qué me muestra, desde hoy comience más bien a preguntarle a Dios a través de su palabra qué es lo que debe hacer o cuál es su voluntad. Por ejemplo, hay personas, hay mujeres y hay hombres solteros que están buscando pareja. Entonces, cuando se les presenta la oportunidad y conocen a un chico o a una chica, como se enamoran, son atraídos por el aspecto, en su parte física, en su parte erótica, ellos son atraídos y ya la parte espiritual la quieren echar como un lado. Entonces tienen, diría yo, no vamos a decir descaro porque lo hacen muchas veces por falta de conocimiento, va y le preguntan a su líder que conoció a una mujer, pero esa mujer no es cristiana, pero tiene buenas costumbres, es muy seria, no hace cosas indebidas y la pone por lo alto porque está enamorado. Pero si ese se dejara guiar verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios, le diría a su pastor, y su pastor lo primero era que se iba a ir a la Biblia y le iba a decir, tú eres cristiano, ella no es cristiana, ella puede tener muchos aspectos positivos, muchas cualidades, pero no ama a Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios, por lo tanto te vas a unir a un yugo desigual, no te puedes casar con ella, no puedes tener amores, porque tú no te la vas a ganar para Cristo, es más factible que ella te gane para el mundo. Entonces, con todo el dolor que esa persona puede tener, tiene que separarse de esa persona porque no puede unirse en yugo desigual. Pero muchos predicadores, vuelvo y repito, muchas personas queriendo ser espirituales dicen, de pronto Dios la puso en tu camino para que se convierta. No es así, tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esa época, Moisés le oraba a Jehová para preguntarle cómo proceder en tal caso, y una vez que Dios le decía cómo proceder, ya Moisés no tenía por qué ir más a preguntarle a Dios sobre el asunto, porque estaba, es más, cuando él escoge los líderes que él escogió y puso sus manos sobre ellos para que le ayudasen, les dijo que cada vez que tuvieran un problema se presentaran delante de ellos y en base a la ley juzgaran cada caso. Entonces ya podemos ver que en este tiempo, no estoy diciendo que no oren, hay que orarle a Dios para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, pero hay que leer las escrituras para cuando se presenten esos casos de que vengan a hacernos una pregunta, y si la pregunta es difícil, con sabiduría y en base a las escrituras le demos un consejo bíblico a esa persona para que en el futuro no tenga problemas, porque las personas que se casan en yugo desigual, tarde que temprano van a tener problemas, van a tener dificultades en el matrimonio y pueden terminar en una separación, en un divorcio, lo cual no es agradable delante de Dios. Entonces, Números 15, 32, 40 al 40 dice esa parte, léala bien y se va a enterar de qué fue, cómo fue el asunto. En Deuteronomio capítulo 7, del 23 al 27 nos habla, vamos a leerlo aquí, Deuteronomio capítulo 7,
versículos del 23 al 27, dice aquí: mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Hablando de las naciones que iban a poseer, dice aquí: él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Anatema era algo que estaba preparado para la destrucción. En el Nuevo Testamento, anatema viene a significar maldito. La Biblia dice que todo el que predica un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito, sea anatema, dice la palabra, sea maldito. O sea, una persona que es anatema es una persona maldita, y en el Antiguo Testamento anatema era algo, una ofrenda votiva que estaba preparada para la destrucción. Es decir, cuando ellos incursionasen en la tierra prometida, en las ciudades que iban a destruir, no podían tomar oro, ni escultura, ni vestidos, ni nada de esas cosas para llevárselas a sus casas, porque les traerían maldición, y esas eran cosas que tenían que destruir porque era la orden de Dios. Pero vemos que en el libro de Josué, en el capítulo 7, vamos a leerlo, no tenemos prisa, porque cuando estamos enseñando tenemos que ser muy lentos para que la gente entienda. Dice, la palabra dice en Josué capítulo 7, verso 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era un pecado imperdonable. Una persona que cometía prevaricación era una persona que estaba pecando conscientemente y estaba haciendo pecados por los cuales no se les podían perdonar. Dice aquí, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios que Acán, cuando incursionaron en Jericó, vio un manto babilónico y vio unos lingotes de oro y se los llevó para su tienda y los escondió. Entonces, cuando él hizo eso, ya Josué había destruido a Jericó, una ciudad amurallada. Era una ciudad que tenía unas fortalezas que no podían tomarlas fácilmente, pero Dios se las entregó a ellos. Y dice la escritura que cuando ellos hacen eso, había otra ciudad más pequeña que se llamaba Jai. Cuando ellos ven que está Jai ahí, no hay mucha gente, no había mucho personal, entonces iban a incursionar también para tomarla. Dice Josué: no vamos a enviar a todo el ejército para que no se agoten, vamos a enviar unos 2,000 o 3,000 soldados para que peleen con ellos, porque van a ser derrotados fácilmente. Pero lo que no sabía Josué es que había un pecado oculto. Acán había tomado lingotes de oro y el manto babilónico lo tenía escondido en su tienda, y eso contaminó a toda la congregación. Cuando ellos van a pelear contra Jai, los de Jai, dice la palabra de Dios, que los destruyeron, los acabaron, y Josué comenzó a llorar, a decirle a Dios, a reclamarle a Dios por qué estaba sucediendo eso. Porque así sus enemigos se iban a burlar de ellos, se iban a hacer presa fácil de sus enemigos, porque una ciudad pequeña los había vencido. En ese caso, Josué, orándole a Dios para ver qué había sucedido, el Señor le dice en el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. Mira cómo un pecado de un tercero, estaba afectando al líder, sucesor de Moisés, el cual los iba a guiar a la tierra prometida. Y dice aquí: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así?
sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en sus enseres. Qué cosa tan tremenda. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Josué que por qué estaba orando, no era tiempo de orar. Hay personas que todo lo quieren solucionar con oración. Le dijo, aquí hay un pecado, investiga para ver qué está pasando y se vas a dar cuenta que no es culpa mía, es culpa de ustedes mismos porque están siendo derrotados de delante de sus enemigos. Y dice que la palabra de Dios que Josué comenzó a investigar, pero Acán se endureció y en vez de cuando Dios habló salir y decir, confesar su pecado, él quiso ocultarlo y tentó a Dios creyendo él mismo que Dios no iba a descubrir su pecado. Y dice la escritura que fue descubierto y fue quemado él y su familia. Entonces vemos que Josué comenzó a orar, pero Dios le dijo, no, aquí hay un pecado, aplica la escritura, lo que dice Deuteronomio capítulo 7, tienes que aplicarlo. Hay un caso de donde se quebrantó mi palabra, tienes que aplicar la palabra de Dios. Entonces, estimado amigo, estimado hermano, hay cosas que son para oración y hay cosas que debemos proceder de acuerdo a las escrituras. No todo se soluciona con oración. Hay veces que nos toca aplicar palabras aunque nos duela. Aplicar la palabra sabiendo que no vamos a salir beneficiados o que no vamos a ser favorecidos con la resolución que tomemos o lo que decidamos hacer, porque estamos siendo bíblicos. Cuando somos bíblicos, hay veces, dice la Biblia, que ella es como una espada de doble filo que corta para aquí y corta para allá. Es decir, cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, es posible que lo que estoy diciendo Dios me esté hablando a mí mismo y que yo cuando estoy compartiendo el texto y Dios me está hablando, yo le estoy pidiendo perdón a Dios enseguida, porque si yo vengo practicando eso, tengo que arrepentirme y hacer las cosas bien delante de Dios. Porque tanto que predica como el que escucha está expuesto a la palabra. Dice aquí, no usar herramientas de estudio porque equivocadamente piensa que ellos no las necesitan, porque Dios les revelará el mensaje. Pasajes mal usados para sustentar su teoría. O sea, para esos que no quieren leer la Biblia, que no se gastan 2 o 3 horas investigando porque ellos simplemente le están pidiendo a Dios que les revele lo que van a exponer. Dice que los pasajes mal usados, los que quiero compartirles en esta hora, dice aquí, abre tu boca que yo la llenaré. Salmo 81, verso 10. Y personas dicen, yo no necesito tanto diccionario, tanta hermenéutica, tanta escatología. Nada de eso. Lo esencial es el Espíritu. La Biblia dice en el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. Pero lo que el Salmo está mostrando es que Dios le está diciendo al pueblo que confíen en Él, que confíen en su provisión, que confíen que Él les va a suministrar el alimento. Abre tu boca, ora a mí y confía en mí y yo te voy a bendecir. Ahí no está hablando de que se quede, que no estudie la palabra. Abra su boca y comienza a decir un poco de cosas. No, lo que está diciendo es, en el contexto, lo que les acabo de decir. Pero entonces muchos malentienden que lo que les está diciendo es que no lean la palabra, porque cuando ellos se paren en una esquina y comiencen a predicar, Dios les va a dar el mensaje. Hay otro que dice aquí, no se preocupen por lo que han de decir. Marcos 13, vamos a Marcos 13. Marcos, ya para terminar. Este es uno de los más usados. Marcos 13, versículos 9 al 11. Vamos a leerlo en esta versión Biblia al día. Dice, pero vosotros, cuidaos, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa compareceréis ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. El verso 11 dice aquí,
Y cuando se arresten, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Declarar solo lo que les revele en ese momento, porque no son vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. El Señor aquí dice que cuando sus discípulos fueran arrestados, no estuvieran preparando nada en su defensa, porque el Espíritu Santo de Dios les iba a poner palabras para defenderse en el momento que iban a ser juzgados. Nos está diciendo el texto que no leas la Biblia, que no uses un buen diccionario, que no estudies, que no escudriñes, que no estudies la hermenéutica, que no estudies homilética para que prepares un buen sermón, porque Dios te va a revelar en el momento. No, eso no está diciendo el texto. Eso te lo inventaste tú para no predicar la palabra como es. Pero qué bueno es un texto cuando tú investigas, cuando tú le buscas el significado a las palabras. Y mira el texto que te voy a compartir a continuación y te vas a dar cuenta que muchos lo han compartido o han predicado ese texto y lo han predicado mal y le han hecho creer a muchas personas de que esa es una promesa de Dios y que se tiene que cumplir en las vidas de esas personas. Pero cuando tú lees el texto, el versículo, la frase en su idioma original, te vas a dar cuenta que no es el mismo significado que tú en este momento, o el mismo concepto que tú tienes en este momento del verdadero significado de esa palabra. Hechos capítulo 1, versículos, Hechos 1, versículos del 1 al 8. Vamos a leer el 8, que es el versículo clave, para ir más rápido. Dice aquí: pero estaban los discípulos esperando en Jerusalén y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo que cuándo sería el tiempo de que Él establecería el reino. Él les dice que no se preocuparan por eso, sino que se quedasen allí en Jerusalén y esperasen ser revestidos de poder de parte del Espíritu Santo para hacer la obra. Dice aquí: pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre vosotros recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay personas en Estados Unidos y cuando están allá en Estados Unidos se hacen una selfie y abajo le colocan una leyenda y dice: se está cumpliendo Hechos 1:8, que seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones. Y eso suena muy bonito. Suena bonito también que estés al lado de un presidente o de un ministro o de una persona importante y te tomes una foto con él y digas que delante de los reyes estarás. No fue el propósito para que se escribió el texto. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, cuando dice que seremos testigos de su evangelio en todas esas tierras, lo que el Señor está diciendo aquí, porque la palabra testigo significa mártir, de donde se origina la palabra mártir. Y mártir es una persona que entrega su vida por una causa. Es decir, cuando el Señor les dijo eso a sus discípulos, les estaba diciendo que ellos estarían expuestos aún a perder sus propias vidas por causa de llevar el mensaje a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, esa palabra se cumplió casi que a cabalidad, porque fíjense que los apóstoles, la mayoría de ellos, murieron martirizados. El apóstol Pedro, todos sabemos que fue crucificado y él no aceptó que lo crucificaran. Dice la tradición que lo crucificaran igual que su Señor, sino que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Al apóstol Andrés, dice la palabra de Dios, que lo crucificaron en una cruz en forma de X. A Jacobo lo mató Herodes, lo mató en capítulo 12 del libro de los Hechos, y así sucesivamente la mayoría de ellos fueron martirizados. A Jacobo o Santiago dice que fue arrojado del pináculo del templo y cayó al piso
y al no morirse, lo remataron, le cortaron la cabeza. Son historias de lo que le sucedieron a ellos. La mayoría de los cristianos eran arrojados en el Coliseo a fieras, le ponían pieles, aún sangrando de animales frescas, para que los tigres y los leones los devorasen y los acabaran. Esa gente fue martirizada por predicar el evangelio. O sea, se le cumplió la palabra, serían mártires, pagarían el precio de predicar el evangelio serían sus propias vidas. Y muchos entienden aquí que es que el Señor los va a llevar de paseo, porque hoy en día los predicadores no van a predicar nada, van a pasear. Se van para las piscinas, se van para la playa, se van para los mejores restaurantes y comienzan a tomarse fotos con unos platos de comida más grandes que ellos. Y de pronto en su congregación o el vecino que no come dice, mira el otro bandido, cómo se come esos platos de comida y nosotros pasando necesidades. Es mejor que en vez de estar compartiendo los banquetes que te comes en las redes sociales, compartas tu pan con el hambriento, que es lo que manda la palabra de Dios. Los predicadores hoy en día cuando salen de gira van a pasear y a llevar un mensaje que ya lo han repetido en muchas iglesias y los invitan para que le enseñen al pueblo cómo prosperar financieramente. Un domingo yo pude haberme quedado descansando en mi casa tranquilamente, pero me invitaron a una iglesia porque iba a ir un apóstol a dar una palabra que transformaría mi vida. Agarré a mi esposa y a mis hijos, a mis dos pequeños hijos, me los llevé para la iglesia y el apóstol lo que estaba enseñando era cómo ahorrar, que no guardáramos sino la plata debajo del colchón, y comenzó a hablar casi una hora, ni siquiera mencionó a Jesucristo, pero él creyó que estaba predicando el evangelio. Usted no va a ver un musulmán, no va a ver un hinduista hablando de finanzas y nada, ellos hablan de lo que tienen que hablar, de sus líderes, y en este caso nuestro líder a seguir es Jesucristo, y nuestro evangelio tiene que ser cristocéntrico, porque no podemos perder el tiempo en tonterías, como otro día que me fui para un ayuno, que duré casi todo, para que me enseñaran cómo montar empresas para hacer crecer las finanzas de esa congregación. Entonces no hagamos perder el tiempo de los demás, porque el tiempo de los demás también puede ser más importante que el de nosotros mismos. Entonces, si lo vamos a tener allí, hablemos de Jesucristo, que nuestra predicación sea cristocéntrica para que la persona sea nutrida de la palabra de Dios. Para comprobar eso, dice aquí Apocalipsis 1:5, vamos a leerlo, de lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 1:5, vamos a ver cómo se refiere esa palabra testigo de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, dice aquí la palabra de Dios. O sea, que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel de Dios para anunciar el evangelio. ¿Y por qué testigo fiel? El mártir fiel. Nuestro Señor Jesucristo fue martirizado, murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Es decir, él fue un mártir. Apocalipsis 2:13 dice la palabra de Dios, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. O sea, Antipas dice que fue un testigo fiel. Fue un mártir, una persona que predicó el evangelio aún a costas de morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Esteban, dice la palabra de Dios, que al exponer un mensaje delante de los fariseos, delante de la alta alcurnia de Jerusalén, terminó siendo apedreado por causa del evangelio de Jesucristo. O sea, Esteban fue el primer mártir cristiano. Cuando se formó la iglesia, Esteban fue martirizado, fue apedreado, fue un testigo fiel de lo que el Señor Jesucristo dijo que les iba a pasar a ellos. Así, mi hermano, mi amigo, no malentiendas la palabra. Cuando no entiendas una frase, mejor investígala antes de estar diciendo cosas que no están de acuerdo a las Escrituras, y hay personas que conocen y te vas a quedar mal. O sea, hay personas que predican muy bonito, tienen una oratoria tremenda, pero ¿de qué te sirve esa oratoria si lo que estás diciendo no va acorde con las Escrituras? No te da credibilidad
y te hace quedar mal ante las personas que te están escuchando. Porque muchas personas dicen, viene un predicador y uno va esperando que esa persona traiga algo cimentado en la palabra de Dios. Pero si el concepto que trae es de él propio, ni siquiera se preocupa en investigar, esa predicación se vuelve aburrida y no trae edificación. Yo estoy seguro que después de haberte compartido este texto bíblico, estos textos, ya tu mente va a cambiar, tu mente va a leer la Escritura sabiendo que un mensaje bien investigado, una predicación, un evangelismo bien dado, trae bendición y trae transformación, porque eso es el evangelio. El evangelio es transformación y eso lo vamos a estar compartiendo después. Así que cuando vayas a predicar, cuídate tú de ponerte como ejemplo en las predicaciones, porque muchas veces nos ponemos como ejemplo y mañana pasado estamos haciendo lo contrario de lo que dijimos en el mensaje. Si predicamos sobre algo, cuando vayamos a hacer lo contrario, acordémonos que predicamos sobre eso y que a las personas les queda en la mente por mucho tiempo que uno predicó ese mensaje y que esperan que así como me puse de ejemplo en el medio del mensaje, le siga dando ejemplo durante mucho tiempo de que lo que dije en verdad yo lo hago. Porque cuando estamos predicando decimos, nos hacemos ver como si fuéramos personas de otro nivel, pero en realidad practicamos cosas y nuestros procederes no van acorde con lo que predicamos. Entonces, que si nos vamos a poner como ejemplo en algo, lo cumplamos, porque no es bueno ponerse de ejemplo si no vamos a cumplir, porque entonces nos estamos constituyendo en oidores olvidadizos y no en hacedores de las sagradas Escrituras. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y que sigas en sintonía, sigas viendo los mensajes que voy a estar compartiendo, porque son muchos los que voy a estar subiendo a esta red social para que sean de gran bendición para tu vida y para que lo puedas compartir con los demás, para que ellos también se nutran de lo que les estoy compartiendo, que es palabra de Dios. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarda a todos y hasta una nueva oportunidad. Shalom.